En este video vamos a aprender lo que es el alfa de Cronbach y cómo calcularla. Existen varios tipos de validez. En esta sesión lo que vamos a hacer es que vamos a profundizar sobre la validez interna. Generalmente, cuando se trabaja con validez interna, necesitamos explicar la diferencia entre la validez interna y la validez externa. La validez interna tiene que ver con la propia investigación y con el propio instrumento de la investigación. En cambio, la validez externa tiene que ver con la generalización de los resultados. Es decir, que tus resultados no solamente sean válidos o apliquen para tu propia investigación empírica, sino que al aplicarla en otros contextos y en otro tipo de investigaciones, los resultados obtenidos se puedan replicar, sean semejantes. Pero hoy vamos a centrarnos específicamente en la validez interna. La validez interna puede entenderse también o puede estudiarse desde algo que se llama la validez convergente y la validez discriminante. El alfa de Cronbach está o se encuentra dentro de la validez llamada convergente. Entonces, tenemos la validez interna y dentro de la validez interna tenemos la validez convergente y la validez discriminante, y el alfa de Cronbach se estudia dentro de la validez convergente. Seguramente te preguntarás, ¿qué es la validez interna? Volvamos a repasarlo. La validez interna tiene que ver principalmente con tu instrumento. ¿Qué tan válido es mi instrumento? ¿Qué tan eficaz es mi instrumento para medir lo que tiene que medir? Y dentro de esta validez tenemos la validez convergente y la validez discriminante. De manera general, podemos decir que la validez convergente es aquel tipo de validez que se basa en este principio de convergencia. Podemos pensar en la convergencia desde una pregunta como ¿en qué medida la medición que voy a realizar es similar o converge con otras a las que debería parecerse? El principio de convergencia actuaría de esta manera, es decir, nos ayuda a saber en qué medida el constructo o la escala que vas a utilizar para medir un constructo se correlaciona positivamente con otras que han desarrollado otros investigadores. Por ejemplo, pensemos en un constructo como satisfacción, si quieren satisfacción laboral. Entonces, si sea que tú desarrolles una escala de satisfacción laboral o que tomemos la de un autor o autora que la ha desarrollado, tendría que cumplir los ítems de esta escala deberían converger con los ítems de otras escalas de satisfacción laboral que otros investigadores han desarrollado. No estoy diciendo que tienen que ser los mismos enunciados o ítems. Lo que estoy diciendo es ni siquiera tienen que ser el mismo número. Lo que estoy tratando de explicar es que deben parecerse. ¿Por qué? Porque miden el mismo constructo. Entonces, desde la validez de contenido y en este sentido, desde la validez de convergencia, deberían ser relativamente similares, deben converger. En la parte de abajo menciono, desde la perspectiva de Garzón, que la validez convergente se puede medir y se mide generalmente a partir de correlaciones. Recordemos que las correlaciones miden la asociación entre dos variables. Entonces, la forma en que se mide la validez convergente es a partir de las correlaciones entre los ítems que conforman la dimensionalidad de ese constructo. Entonces, ¿qué vamos a correlacionar? Lo que vamos a correlacionar son los ítems entre ellos. De tal manera que estos en realidad lo que buscamos que prueben es que convergen en el constructo que estamos midiendo, y así debería ser. No deberían medir, por ejemplo, otro constructo como lealtad o como calidad. ¿Por qué? Porque estos ítems deberían medir específicamente satisfacción laboral. A esto es lo que le llamamos también consistencia interna o validez de consistencia interna.
Algo interesante es que si hiciéramos este ejercicio en diferentes escalas de satisfacción laboral, encontraríamos que esos ítems convergen con su propia, esa dimensionalidad converge con ese constructo. Bueno, solamente antes de que sigamos, quisiera regresar un momento porque hoy no vamos a hablar sobre la validez discriminante, pero creo que vale la pena que mencione qué es. Si bien la validez convergente es nuestro tópico en el que estamos centrados hoy, la validez discriminante implicaría que tanto difiere o discrepan los ítems que estamos evaluando, por ejemplo, de satisfacción laboral, con otras escalas. Y si esperamos que esos ítems no se parezcan o no converjan con lealtad, por ejemplo. En cambio, que discrepen con ellas o que exista una validez discriminante. Creo que con una imagen esto nos va a quedar mucho más claro. ¿Cómo funciona entonces la validez convergente? Bueno, vamos a tomar un constructo. Por ejemplo, autoestima. Vamos a suponer que autoestima se evalúa o se mide con 4 ítems. Y aquí tenemos cada uno de estos ítems. Y eso pues está muy bien. Aquí debería haber una validez de contenido. Y sabemos que la teoría está afirmando que estos 4 ítems realmente miden la autoestima. Si nosotros calculáramos las correlaciones entre estos ítems, estaríamos trabajando con validez convergente. ¿Recuerdan? La validez convergente se calcula a partir de correlaciones. Y entonces quiero que vean cómo, por ejemplo, la correlación del ítem 1 con sí mismo, pues es 1, es perfecta y es positiva. Del ítem 2 con el ítem 2, pues es 1. Del ítem 3 con el ítem 3 es 1. Y del ítem 4 con el ítem 4 es 1. Recuerden que aquí tenemos, digamos, una matriz de espejo, que se están replicando los resultados. El punto 83 con punto 83 arriba, solo vamos a considerar una parte. Entonces, lo que sucedería es que solamente vamos a considerar los de una parte de la matriz espejo, porque es la misma explicación de un lado del otro. Bueno, la pregunta que tal vez tienes es ¿por qué se replican? Porque si tú tomas el ítem 1 con la correlación del ítem 1 con el ítem 2, y esto da punto 83, la del ítem 2 con el ítem 1, pues da exactamente punto 83. La del ítem 1 con el ítem 3 da, por ejemplo, punto 89. Y del ítem 3 con el ítem 1 da punto 89. Por eso solamente vamos a considerar una parte de ellos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos encontrando? Lo que estamos encontrando es que estas correlaciones son fuertes. Entre ellas, la correlación del ítem 1 con el ítem 2 da punto 83, del ítem 1 con el ítem 3 punto 89 y del ítem 1 con el ítem 4 punto 91, del ítem 2 con el ítem 3 punto 85, del ítem 2 con el ítem 4 punto 90 y del ítem 3 con el ítem 4 punto 86. Todas estas correlaciones son fuertes. Si no recuerdas las correlaciones, cómo funcionan, las correlaciones pueden asumir valores entre menos 1 y 1, y si una correlación es de 0, significa que no hay asociación entre esas dos variables. Si las correlaciones se acercan a 0, sean negativas o positivas, pero se acercan a 0, esas correlaciones son muy débiles. Digamos que correlaciones de punto 40 o alrededor de punto 40 son medianas. Una correlación de punto 5 también sería mediana, pero correlaciones que se acercan a 1 o menos 1 son correlaciones fuertes. Y correlaciones de menos 1 o 1 son perfectas. Como puedes ver, estos resultados nos indican que las correlaciones entre estos ítems que miden el constructo autoestima son correlaciones fuertes. Por lo tanto, ¿qué asumimos? Que existe validez convergente y que estos ítems, si bien no son iguales el ítem 1 a lo que tenemos escrito en el ítem 1 o lo que está redactado en el ítem 2,
sí se espera que estos correlacionen fuertemente entre ellos. ¿Por qué? Porque están midiendo el constructo autoestima, están midiendo el mismo constructo. Bueno, espero haberte ayudado. ¿Cómo sería, en un paréntesis, la validez discriminante, que si tomáramos otro constructo y calculáramos las correlaciones de autoestima, por ejemplo, con satisfacción, que era el ejemplo con el que inicié, yo no espero que estos ítems correlacionen con los ítems de satisfacción. ¿Por qué? Espero que discriminen entre ellos, porque miden constructos diferentes. Con esto creo que ha quedado claro lo que hace la validez convergente. Algo interesante aquí es que el alfa de Cronbach es una forma, es una forma en la que podemos calcular la validez convergente. Es una herramienta, creo que ese es el término que buscaba. Algo muy bonito es que la validez convergente nos ayuda a evaluar la precisión con la que tiene un constructo, pero también un instrumento. Entonces, muchas veces no solamente utilizamos la validez convergente para evaluar los constructos de manera independiente, sino evaluamos un instrumento de manera general, la consistencia interna de un instrumento en general. Entonces, sí estamos esperando que al menos exista una correlación moderada entre los indicadores o los ítems, que es el término que he venido utilizando, de un constructo. Y quiero recalcar la importancia del concepto precisión, porque es muy valioso en la investigación. Lo que nos va a permitir calcular la validez convergente es saber qué tan preciso es nuestro instrumento o qué tan precisa es la escala de un constructo o de distintos constructos que estamos utilizando para evaluar en un instrumento en nuestra investigación. Y a mayor precisión, pues quiere decir que es mucho más valioso el trabajo que estamos haciendo, al menos desde el análisis de la convergencia. Bueno, para evaluar la consistencia interna y específicamente la validez convergente, se pueden utilizar distintas medidas. Podemos usar desviación estándar o varianza, el coeficiente de variación, podemos usar el alfa de Cronbach, podemos usar el AVE, que es la varianza media extraída, o podemos usar teta o alfa para escalas ordinales. Como pueden ver, aquí yo las separé porque estas que están arriba, varianza, alfa de Cronbach, AVE, se usan cuando las escalas que estamos utilizando son métricas, es decir, que usamos escalas de intervalo o escalas de razón. Generalmente usamos escalas de intervalo, como por ejemplo una aplicación de una escala de Likert. Y en general se espera que los pesos de los resultados o los indicadores resultado sean de al menos 0.50. Pero si tu escala no es métrica y más bien se mide con una escala de naturaleza ordinal, entonces no podemos utilizar en nuestro caso el alfa de Cronbach. Tendríamos que recurrir a otro tipo de paquetes estadísticos más especializados y entonces ahí tendríamos que utilizar como teta o alfa para escalas ordinales o el estadístico kappa. En realidad nosotros nos vamos a centrar hoy específicamente en el alfa de Cronbach, que es la más utilizada y que además es la que paquetes estadísticos que están a nuestro alcance como SPSS nos va a permitir calcularla. Entonces, ¿qué es importante? Saber que para poder hacerlo necesitamos que nuestras escalas estén medidas de manera métrica, en este caso, pues con una escala de Likert de 5 o 7 puntos. Bueno, el alfa de Cronbach particularmente siempre la utilizamos, la reconocemos porque utiliza la letra griega alfa, como lo podemos ver aquí, y solamente requiere una sola administración del instrumento de medición y, o sea, no tenemos que utilizarlo varias veces o tener que aplicar varias veces, por eso puede ser que con una prueba piloto podemos calcular el alfa de Cronbach para medir esta precisión de la que ya he hablado,
o también con nuestro instrumento totalmente ya aplicado, podemos también calcular el alfa de Cronbach. Es recomendable hacerlo con una prueba piloto porque generalmente después de revisar los resultados podemos afinar el instrumento antes de hacer nuestra aplicación general. Los resultados del alfa de Cronbach oscilan entre 0 y 1. En la parte de abajo lo que les he puesto es cómo trabaja el alfa de Cronbach. Bueno, es una manera muy simple, pero espero que muy clara, muy precisa, ahora que hablamos de precisión, para poder explicarlo. Vamos a suponer que donde dice medición tenemos allí nuestro constructo y en este caso se mide a través de 6 indicadores o ítems o enunciados, como les quieran llamar. Lo que está en rojo, estos cuadritos negros que les he puesto, trato de simular los datos, los resultados y las correlaciones que vamos a obtener. Lo que va a ser el alfa de Cronbach, y tenemos su fórmula en el recuadro amarillo, no creo que tengan que aprendérsela. Lo que creo que es importante es entender que el alfa de Cronbach es un promedio de las correlaciones. Entonces, obtenemos las correlaciones, recuerden, la correlación siempre es entre dos variables, entonces del ítem 1 con el ítem 2, del ítem 1 con el ítem 3, y así del ítem 2 con el 3, y así sucesivamente. Y lo que hace el alfa de Cronbach es un promedio de estas correlaciones. Por eso el alfa tiene resultados entre 0 y 1. Si los resultados se acercan a 0, pues quiere decir que que tu confiabilidad es pobre y evidentemente tu consistencia interna y tu validez convergente, para ser más precisos, pues es muy baja, es muy pobre. Puede ser que hayas utilizado un instrumento que no mide lo que tiene que medir, que no es un buen instrumento, tal vez no ha sido probado antes, o no ha sido validado antes, o que tal vez se desarrolló este instrumento para otro contexto, pero que al traducirlo a nuestro idioma o tal vez al aplicarlo en nuestro contexto, pues no refleja, no mide lo que se espera que mida, y entonces en ese caso pues hay que ir otra vez a regresar a trabajar el contenido y la validez de contenido. Es decir, yo te sugeriría que revises tu escala desde su concepción. ¿Y qué se espera? Pues que el alfa de Cronbach se acerque a 1. Yo nunca he visto una que sea perfectamente 1, pero que se acerque. Esta que ven aquí, el resultado es alfa.88, es muy bueno. De hecho, si notaron, en la diapositiva aquí atrás, él menciona que el alfa debe ser al menos que los resultados esperan de 0.50. Sin embargo, la realidad es que si ustedes buscan en la literatura, en realidad van a encontrar que los autores en general sustentan que una buena precisión a través de alfa de Cronbach es con resultados de 0.7, incluso hay autores que recomiendan resultados de 0.8 como mínimo. Pero bueno, si tu resultado te dio, por ejemplo, 0.70 o 0.71, vas a encontrar un autor que te va a ayudar a sustentar que alfas de Cronbach arriba de 0.70 son muy buenas, son aceptables. Y si se acercan más a 1, pues mucho mejor. Pero eso no lo podemos manipular ni tú ni yo, porque estos resultados en realidad están probando qué tan precisa, qué tan buena es la escala o el instrumento cuando lo responden los sujetos de estudio. Entonces es maravilloso, porque lo que hace este tipo de herramienta es que pone a prueba tu instrumento, pone a prueba también los constructos que estás utilizando y que también están siendo percibidos y evaluados por los respondientes. Bueno, ¿cómo calculamos el alfa de Cronbach? Bueno, puse un ejemplo aquí muy sencillo. En breve haré un ejemplo en el propio paquete, pero quiero que veas que te vas a ir este está en inglés, te vas a ir a analizar en español y luego vas a encontrar algo que dice escala y ahí vas a encontrar análisis de fiabilidad. Pues le das ahí un clic
y tienes ya tu base de datos, y aunque tengas datos demográficos como sexo, o en mi caso aquí experiencia laboral, estado civil, esos no los vas a considerar. Primero porque son demográficos y segundo porque varios de ellos no están medidos en escalas métricas, ni de intervalo o de razón, sino, por ejemplo, sexo es una escala nominal, etcétera, ¿no? Y no es como el corazón de los constructos en el instrumento. Y aquí vas a tener dos opciones: evaluar constructo por constructo o evaluar todo el instrumento. En este caso, yo lo que hice fue evaluar el instrumento, recuerda, sin las variables demográficas y todas medidas en escala de Likert, en este caso de 5 puntos, que finalmente son una escala de intervalo, o al menos así la he considerado, y lo que te va a aparecer un recuadro, y en ese recuadro lo que te va a pedir es que pases del lado izquierdo al derecho todas las variables o todos los ítems que quieres evaluar. Entonces, bueno, pues los pasas a la derecha y el alfa de Cronbach te va hay varias posibilidades: utilizar alfa de Cronbach, utilizar mitades partidas, Goodman, paralelas, etc. Nosotros nos vamos a centrar en la más utilizada en este momento, que es el alfa de Cronbach. De hecho, es la que te va a poner por default. Aun cuando no le des nada, no le des un clic ahí, te va a poner el alfa. Y lo único que tienes que hacer, si quieres ya el cálculo, es que solamente le das OK y te va a salir algo como esto. Que el paquete tiene un algoritmo donde calculó esta fórmula que te he puesto más atrás, y lo que te está diciendo aquí es: mira, evalué 48 casos, el número de ítems o de indicadores es 35 y el resultado del alfa fue de 0.9280. Como te puedes dar cuenta, aquí evalué todo el instrumento, pero además se acerca a 1. ¿Qué significa eso? Pues es maravilloso, quiere decir que tu instrumento es confiable. Ahora vamos a hacer el ejemplo, pero en el paquete estadístico, para que pueda explicarte unos cuantos aspectos adicionales y que me parece que pueden ser unos buenos tips para tu trabajo. Bueno, aquí estamos. Esta es mi base de datos. Es una base de datos con varios constructos, y quiero que te des cuenta que prácticamente esta base de datos nos ha permitido o nos está permitiendo que podamos evaluar, por ejemplo, aquí algunos aspectos asociados con la conciencia asociada a la naturaleza y otros aspectos relacionados con temas más ecológicos. Entonces, yo quiero evaluar, vamos a pensar que lo que quiero evaluar son, si quieres, primero vamos a hacer el de todo el instrumento y luego te enseñaré a hacerlo constructo por constructo, que en realidad es el mismo principio. Nos vamos a analizar, nos vamos a escala, nos vamos a análisis de fiabilidad, y entonces voy a tomar mis indicadores, mis ítems, y los voy a pasar porque ahí tengo algunos datos que utilicé para otra cosa, pero puedes ver que los estoy pasando de izquierda a derecha. En realidad, SPSS, en lo que voy haciendo esto, te digo que SPSS es súper amigable, te vas a sentir muy cómodo, cómoda utilizándolo, porque además se parece mucho al uso de Excel, entonces, en el sentido de la forma de mover las variables. Entonces, creo que no vas a tener ningún problema para hacer algo similar. Cada uno de estos que estoy moviendo es un constructo. He terminado, dejé fuera unos promedios que había calculado para otra cosa, y dejé todos los demográficos, las variables demográficas ahí. Como puedes ver, aquí por default me puso alfa. Si quieres le doy un clic, hay otras herramientas, pero con alfa está súper bien para lo que queremos hacer. Y si yo le doy aquí a aceptar, hace exactamente lo que te mostré hace un momento. Entonces quiero que veas cómo pues aquí usé 442 datos
y en realidad prácticamente aquí me está diciendo que, bueno, tenía unos datos excluidos, a lo mejor aquí tendría que ir a revisar mis datos vacíos, pero con todo y eso, mi alfa de Cronbach es de 0.958. Entonces, quiere decir que mi instrumento es confiable, tiene precisión y yo me sentiría muy cómoda, bueno, esta ya es la base completa, me siento muy cómoda de utilizarla porque hay validez interna. Ahora, la otra forma de hacer esto, ¿recuerdas? Bueno, más que otra forma, te va a complementar, es, me vuelvo al análisis de fiabilidad, voy a quitar todas, tal vez lo debí haber hecho al revés, no pasa nada, y voy a hacerlo constructo por constructo. Y en este caso, puedo hacer NAT, por ejemplo, solo los de naturaleza, le voy a dar un clic y puedo reportar, puedo hacer una tabla bonita, donde reporte la fiabilidad de cada constructo, o aunque no la reporte, a mí me sirve para saber cada una de las escalas que utilicé, qué tanta precisión tiene, cuánta validez tiene esta escala. Por ejemplo, esta me dio de 0.749, está por arriba de 0.7, entonces creo que es una escala confiable. ¿Quieres que haga un ejercicio más? Entonces vamos a escala, me voy a fiabilidad, quito esta, importante porque estoy haciéndolo de escala por escala y vamos a meter esta y entonces esta es de 0.88. Me gustaría decirte algo más y así lo podría hacer con cada una, pero me gustaría comentarte algo más antes de que terminemos. Mira, ¿qué te parece si regresamos a la anterior, que es más, no está mal, pero tiene un alfa más pequeña? ¿Recuerdas? El alfa era de 0.794. Como un tip final, quiero que veas que me voy a escala, me voy a fiabilidad, lo he hecho muchas veces para que se te quede, para que lo aprendas. Y notas este recuadro que dice estadísticos. Bueno, mira, le estoy dando un clic y hay algo muy interesante aquí. Ya sé, hay muchas cosas, ¿no? Sí, varianzas, etc. Pero yo te recomiendo que le des un clic donde dice escala si se elimina el elemento. ¿Qué va a pasar allí? Si le doy un clic ahí, mira lo que va a suceder. Y le voy a dar a aceptar. Si quieres lo vuelvo a repetir para que lo aprendas. Tengo aquí los ítems, me voy a estadísticos y en estadísticos, sobre todo porque vi que el alfa, bueno, no es mala, pero quiero ver si puede mejorar. Y le voy a dar escala si se elimina el elemento y le voy a dar continuar y luego le doy a aceptar. Te voy a explicar qué haces, qué sucede cuando le dices si se elimina el elemento. Lo que va a hacer es que te va a dar el alfa de Cronbach, pero si te quitaran el enunciado, si te quitaran este ítem. Entonces, por ejemplo, nos está diciendo, ¿recuerdas? Cuando tengo todos los 4 ítems de naturaleza, vale, el alfa de Cronbach es 0.749. ¿Qué pasa si quitamos el primer ítem? Pues tu alfa bajaría a 0.689. Entonces, ¿eliminarías este ítem? Claro que no, porque si lo elimino, en lugar de mejorar mi alfa de Cronbach, mi precisión, mi validez interna, en realidad está decayendo. Este ítem, lo que quiere decir es que este ítem es muy importante para la escala. Si eliminamos el 2, tampoco, mira, es peor, ¿no? 0.674. Y el 3, 0.643, ups, es muy importante este ítem. Y NAT 4, pues bueno, en realidad disminuye, pero no, 0.743 sigue siendo, no sigue siendo, es menor que 0.749. Mi consejo es, mira, si esto mejorara, aún aquí no nos sucedió, nos vamos a quedar con los 4 ítems y nos vamos a quedar con el alfa de 0.749. Si aquí me hubiera dado 0.80, te soy muy franca, yo no hubiera eliminado el ítem, porque la diferencia entre un alfa de Cronbach de 0.749 bueno, vamos a suponer que fuera 0.76, yo te diría es muy bajita, ¿no? Tal vez si me mejorara a 0.85, tal vez hasta 0.80, o 0.90, pues significaría que ese ítem
en realidad no está convergiendo, ¿recuerdas la imagen que vimos? No está convergiendo muy bien con esta escala. Entonces, tal vez lo idóneo es eliminarlo. Por eso es muy útil hacer o desarrollar este ejercicio de alfa de Cronbach en las pruebas piloto. No se hace a discreción, es un trabajo que se hace con mucho cuidado, porque finalmente la validez de contenido pues también es valiosa. Pues espero haberte ayudado y que te vaya muy bien con tu ejercicio y tu trabajo.